En la era de la inteligencia artificial, el riesgo no es solo decidir tarde, sino decidir de forma fragmentada. Muchos creen que la tecnología por sí sola elimina la incertidumbre, pero sin una arquitectura clara solo aceleramos el caos. La toma de decisiones efectiva no es un acto de genialidad aislada, es un sistema diseñado. Hoy analizaré los 4 dominios críticos: gobernanza, riesgo, cultura organizacional e inteligencia emocional, que transforma la fragmentación en forma de resiliencia, y cómo enfoques como el ciclo ODA y el modelo Centauro permiten que el juicio humano y la inteligencia artificial se unan para maximizar valor organizacional. Analicemos los 4 dominios críticos que sostienen procesos de decisión consistentes, escalables y confiables: la gobernanza, los riesgos, la cultura organizacional y la inteligencia emocional. La gobernanza pues define el marco dentro del cual se decide roles, responsabilidades, procesos de toma de decisiones, reglas y la calidad de la información. Su objetivo es asegurar alineación estratégica, integridad de los datos, comportamientos éticos y, por supuesto, rendición de cuentas. La agilidad sin arquitectura genera riesgos. Una gobernanza moderna no limita la velocidad, la habilita de forma controlada. La gobernanza de los riesgos se integra directamente con la estrategia, porque ella define el apetito de riesgo, que establece límites claros para la toma de decisiones descentralizadas. Cuando estos límites están bien definidos, la autonomía se vuelve productiva y las decisiones ganan claridad, apoyadas en una lectura continua de amenazas relevantes. La cultura organizacional es el ADN de la organización. Determina cómo se interpreta la información, cómo se delega, cuánto control existe y cómo se comunican las decisiones. Conecta el propósito, valores, criterios de éxito. Sin una cultura alienada, ningún modelo de gobernanza ni de riesgo es sostenible. La seguridad psicológica y el aprendizaje organizacional son habilitadores claves. Finalmente, la inteligencia emocional es el factor humano que define la calidad de la decisión bajo presión. Impacta directamente si las decisiones son racionales o reactivas. Se basa en, por supuesto, autoconciencia, que es el anclaje de la objetividad, la autogestión, la empatía organizacional y la gestión de relacionamiento. Habilidades esenciales para influenciar, alinear y ejecutar decisiones estratégicas. En conjunto, estos 4 dominios permiten decidir mejor, más rápido y con mayor coherencia organizacional. Una vez establecidos estos pilares, podemos elegir el vehículo adecuado para decidir. Dependiendo del ecosistema, utilizaremos diferentes enfoques que explicaré a continuación. Este enfoque es casi 100% emocional. Por eso es que es esencial la educación continua para garantizar que la decisión reactiva esté dirigida por un aprendizaje alineado con los objetivos estratégicos. Se soporta en la experiencia, en el reconocimiento de patrones, y requiere de un juicio rápido para ser resilientes ante situaciones de crisis. En un mundo volátil, la agilidad es la clave. La agilidad no es solo para los startups, es la capacidad de cualquier organización de pivotear antes de que el riesgo se materialice. Los startups no solo lo usan por la velocidad, sino por la flexibilidad. Al dividir el trabajo en interacciones cortas, pueden probar ideas, reducir riesgos y escuchar lo que el mercado realmente necesita. Es un ciclo de aprendizaje constante. Lanzas, mides, aprendes y te diferencias. En el enfoque de Data Driven Decision Management, es el modelo donde la data es esencial.
En entornos complejos, la información representativa es la mejor herramienta contra la incertidumbre. Al integrar simulaciones predictivas y modelos de datos, logramos una percepción objetiva que elimina sesgo y permite ajustes de rumbo ágiles. Es la sinergia perfecta. Los datos validan la viabilidad técnica y económica, mientras que el líder humano aporta la interpretación estratégica necesaria para la diferenciación. El ciclo ODA, el cual es excelente en ecosistemas VUCA de volatilidad e incertidumbre continua, no se considera solo una metodología, es la capacidad de una organización para decidir y ejecutar más rápido que su competencia a través de 4 fases que son críticas. Primero, observar. Todo comienza con la observación. Recolectar información representativa pura de la realidad desde múltiples fuentes para construir una conciencia situacional sólida. El segundo, orientar, es el motor cognitivo. La orientación es la fase más crítica. Aquí los datos se transforman en conocimiento. Nuestra cultura organizacional, la experiencia y los modelos mentales filtran esta información, eliminando sesgo para darle un sentido estratégico a la realidad. Por último, decidir y actuar. Pasamos de la decisión a la implementación. El reto es equilibrar la velocidad para captar oportunidades con la precisión necesaria para mitigar riesgos. Cada acción genera un feedback inmediato que reinicia el ciclo en un proceso de mejora infinita. La maestría no está en la estrategia, sino en su ejecución. Al institucionalizar esta agilidad mediante una gobernanza sólida y descentralizada, la toma de decisiones deja de ser un cuello de botella para convertirse en tu mayor activo estratégico. El concepto centauro es simple pero poderoso. Su nombre deriva de mitad hombre y mitad caballo. ¿Qué sería la inteligencia artificial? En lugar de pensar que la inteligencia artificial reemplaza a las personas, el enfoque centauro propone combinar lo mejor de ambos mundos: la capacidad analítica de las máquinas y el juicio estratégico de los humanos. Las máquinas son extraordinarias procesando grandes volúmenes de datos, detectando patrones, generando proyecciones, evaluando múltiples escenarios en segundos. Pero las decisiones estratégicas también requieren un criterio, un contexto, experiencia y comprensión del entorno, algo donde el juicio humano sigue siendo esencial. En otras palabras, comprender la cultura organizacional y los elementos que la fundamentan es esencial para ese juicio. El modelo Centauro organiza esta colaboración de forma clara. La inteligencia artificial analiza, modela y propone escenarios, mientras que el humano interpreta, prioriza y toma la decisión final. De hecho, es la implementación de enfoques dinámicos como el ODA, ágiles y descentralizados, empoderados por herramientas como la inteligencia artificial predictiva o generativa según el juicio humano que determine. Este enfoque permite 3 beneficios clave. Primero, mejor calidad de la información para decidir. Segundo, mayor velocidad en el análisis. Y tercero, decisiones más robustas en entornos complejos e inciertos. Cuando se implementan correctamente, el modelo Centauro se convierte en una verdadera palanca de creación de valor, porque permite a las organizaciones tomar decisiones informadas, más rápidas y más estratégicas. En otras palabras, el futuro de la toma de decisiones no es humano o máquina,
es la colaboración de ambas. La pregunta para ustedes sería, no es si deben usar inteligencia artificial o no, sino ¿está su arquitectura organizacional lista para sostener esta potencia? No permita que la fragmentación detenga su evolución. Diseñe su sistema, elige su enfoque y lidera la creación de valor. Gracias por acompañarme.